Saludos, saludos a todos, muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando a esta transmisión y a todos aquellos que van a ver este programa en diferido. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos aquellos que nos acompañan esta noche teológica, crítica y académica. Esta noche vamos a hablar acerca de libros. En el canal también hablamos acerca de libros y hacemos recomendaciones. Sin embargo, esta noche vamos a hablar acerca de libros de estudio bíblico, teológicos y académicos. Vamos a estar haciendo un versus entre lo digital y lo físico. Vamos a recomendar libros que van a poder encontrar en ebook y libros que van a poder encontrar en físico. Algunos están en Kindle, otros están en software bíblico Logos y otros están en la tienda de la editorial CRIE de ebook o libros digitales. Entonces vamos a empezar hablando y recomendando estos libros. Como sabrán, nos hemos cambiado de lo digital, ya nos hemos cambiado de lo físico a lo digital. El mundo evoluciona y muchas veces nos quedamos atrás por no querer adaptarnos a los cambios y a la evolución tecnológica, como está sucediendo hoy en día con el software bíblico Logos. Y por lo tanto también nos estamos metiendo ahora al mundo de lo digital, sin desplazar también lo físico. ¿Cuál es el beneficio de los libros ebook digitales, Logos, ebook, Kindle? Es que estos libros las podemos llevar con nosotros fácilmente cuando estamos de viaje. Y este es un plus para los libros digitales. Sin embargo, recordemos de que se aprende más con la lectura física debido a que nosotros utilizamos también el tacto al voltear las hojas y nuestra mente está trabajando y también podemos subrayar también lo que son los libros y de esa manera despertamos nuestro estado cognitivo y de atención acerca del estudio de los libros físicos. Entonces hay pro y hay contras. La contra de los libros físicos es que estos no las podemos llevar a todas partes, a todos lugares. Para todos aquellos que viajan, que tienen ministerios, que les toca viajar y traer un léxico griego o traer un diccionario griego, un comentario bíblico de 12 volúmenes, es difícil traerlo en nuestra mochila. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar presentando los libros ebook que nosotros estamos leyendo en el canal y que vamos a recomendar como libros de estudio bíblico, teológicos y académicos. Vamos a dividir esta presentación en libros teológicos, libros de la historia cristiana, libros críticos del estudio de los evangelios y vamos a estar hablando también acerca de libros de la historia y la religión de Israel y vamos a recomendar también un libro de arqueología bíblica. Entonces estos libros son libros realmente tratamos de recomendar algo académico y algo que realmente nos nutra para poder seguir creciendo en nuestro estudio bíblico. Entonces, ¿cuál es el primer libro que vamos a presentar esta noche? No se me vayan a escandalizar porque este personaje de este libro que vamos a recomendar esta noche es un personaje mal comprendido, es un personaje que cuando se escucha el nombre de este autor se escandalizan y muchas veces nos tiran de teólogos liberales. Entonces vamos a presentar este primer libro acerca del estudio teológico del Nuevo Testamento y también vamos a presentar la contraparte
¿Quién es el que refuta a este teólogo también? Es un teólogo no es comprendido, pero realmente su trabajo es bueno. Este es el primer libro que vamos a recomendar esta noche teológica. Es el libro de teología del Nuevo Testamento de Rudolf Buchmann. ¿Quién es Rudolf Buchmann? Es uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, al que también se le atribuye lo que es el estudio crítico de los evangelios. Este libro es un libro no para nuevos creyentes, es un libro para aquellos que quieren un plus, ir más allá de la teología del Nuevo Testamento, viendo los aspectos críticos literarios. Rudolf Buchmann fue el que desarrolla la crítica de tradiciones. Es un teólogo existencialista. Eh, a él no, voy a decir algo también que a veces choca, a veces con el pensamiento cristiano fundamental. A él no le importa realmente si los evangelios fueron narrados como acontecimientos históricos, sino a él le interesa el querigma y la teología desarrollada posteriormente. Él desarrolla, independientemente de que su propuesta es de que es más interesante el saber y conocer el desarrollo teológico del mensaje de los evangelios, a él le interesa también los estudios del Jesús de la historia. A él le debemos lo que es la segunda búsqueda del Jesús de la historia. Establece metodologías para poder leer los evangelios, desconstruyendo lo que son el mensaje de los evangelios, buscando los aspectos históricos y desmitolizando lo que son los relatos que nos ofrecen los evangelios. Y por lo tanto, este teólogo influenció también en posteriores trabajos de la interpretación del Nuevo Testamento. Recordemos de que existen diferentes maneras de poder acercarnos al texto bíblico. No hay que tener miedo del método crítico histórico literario, del método teológico, del método hermenéutico y exegético. Y aquí Rudolf Buchmann en esta teología del Nuevo Testamento habla mucho acerca de la desconstrucción de los evangelios, habla acerca de aspectos probablemente históricos y cuáles fueron desarrollados posteriormente en algunas tradiciones cristianas. Y muchas cosas para los que les gusta el método crítico histórico, las ciencias bíblicas. Rudolf Buchmann maneja lo que es el método crítico y van a encontrar en su teología del Nuevo Testamento muchos aspectos que se escuchan en algunos canales hablando acerca del Jesús de la historia, la desmitolización, la desconstrucción de las tradiciones de los textos de los evangelios. Voy a recomendar otro libro que es de Editorial Clie. Bueno, se refleja lo que es. Bueno, este libro es un libro escrito por Javier Picasa acerca del pensamiento de Rudolf Buchmann. Se llama El pensamiento de Rudolf Buchmann. Para poder entender a este teólogo, yo creo que no lo entendemos realmente. Cuando escuchamos Rudolf Buchmann, nosotros nos escandalizamos y pensamos que es un teólogo liberal, pero el racionalismo también es una rama de la teología. No nos podemos acercar al estudio teológico si no conocemos también el aspecto crítico histórico del acercamiento bíblico. Entonces Javier Picasa nos ofrece este libro Editorial Clie para poder entender el pensamiento de este teólogo.
que influenció en lo que es el desarrollo crítico de los evangelios. ¿Y quién es Javier Picasa? Tenemos un libro de Javier Picasa que estuvimos anunciando también en el canal. Javier Picasa es el que escribió este libro de Curso de Teología Patrística, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Entonces, este autor es muy conocido, o es un autor que se está conociendo en este lado de, del protestantismo, debido a que Javier Picasa es un teólogo católico, romano y apostólico, y no por eso me voy a volver católico. No le tengan miedo a teólogos también de otras disciplinas, pero que son expertos en su campo. Entonces, Teología del Nuevo Testamento, un excelente libro. Tiene una introducción de 35 páginas. ¿Y quién es el autor que está presentando en esta introducción acerca del pensamiento de Rudolf Buchmann? Javier Picasa. Javier Picasa escribe 35 páginas acerca de una introducción acerca del pensamiento de Rudolf Buchmann en este libro. Para aquellos que quieran, digamos, conocer quién refuta algunas posturas de Rudolf Buchmann, tenemos este otro libro, es un libro físico que tengo, se llama Teología del Nuevo Testamento de G. Lack por Editorial CRIE. Como ven, es un libro muy gordito, pero en este libro vamos a encontrar la refutación de algunos argumentos de Rudolf Buchmann. Y por lo tanto, cuando yo estaba leyendo este libro, yo me preguntaba cuál es la postura de Rudolf Buchmann. Y entonces, pues, no solamente vamos a leer la contrapostura, sino que también vamos a leer la postura de Rudolf Buchmann. A mí me gustó este libro, se lo recomiendo para todos aquellos que les gusta el estudio crítico histórico de los evangelios, a todos aquellos que les gusta la desconstrucción y la búsqueda de la realidad histórica detrás de todos los argumentos teológicos. Hay algunas situaciones que Rudolf Buchmann maneja muy interesantes. Es un teólogo que cuando dice o argumenta algo que puede ser controvertido para el cristianismo, simplemente da una argumentación donde explica de que el querigma es más importante que los aspectos históricos. Y de esa manera nos prepara para poder abordar algunas situaciones en su teología del Nuevo Testamento. Vamos a leerles qué podemos encontrar en su teología. Tenemos una introducción escrita por Javier Picasa sobre el pensamiento de Rudolf Buchmann. Tenemos pues supuestos y motivos en el primer capítulo de la teología neotestamentaria, la predicación de Jesús, el querigma de la comunidad primitiva, el querigma de la comunidad helenística antes y en tiempos de Pablo. En esta primera parte que ya voy leyendo casi 98 páginas de este libro, explica cómo va a desarrollar su teología desde un pensamiento escatológico, interpretando de que el mensaje de Jesús fue un mensaje escatológico y apocalíptico, y nos va a traer la argumentación de cómo se fue construyendo el querigma de la iglesia posteriormente y cómo le asocian al personaje de Jesús el mesianismo. A veces se ha preguntado si Jesús es el Mesías, pero la pregunta más importante aquí no es si Jesús era el Mesías, sino qué pensaba Jesús acerca de él.
¿Él era el Mesías? ¿Era el Hijo del Hombre? ¿O es una construcción teológica de la iglesia primitiva? Aquí Rudolf Buchmann lo va a explicar de forma magistral, abordando lo que es su trabajo de crítica de formas y crítica de tradiciones y crítica histórica. Entonces, en el primer capítulo se centra acerca de estos problemas, qué es la escatología de Jesús, qué pensaba Jesús acerca de él, acerca de cómo la iglesia primitiva desarrolla posteriormente argumentaciones acerca del proceso del desarrollo del personaje teológico de Jesús. En la segunda parte nos va a hablar de la trilogía de Pablo y de Juan. Aquí algo muy interesante que aborda Rudolf Buchmann en su perspectiva teológica. Acuérdense que estamos hablando de teología y todos los teólogos tienen posturas y es respetable. Aquí en la segunda parte nos va a hablar de teología de Pablo y de Juan, porque él en su pensamiento teológico explica de que realmente los aspectos teológicos parten de Juan y de Pablo y no de los evangelios. Esto es algo interesante. Nos habla de la trilogía de Pablo, el hombre antes de la revelación de fe, maneja también conceptos griegos, analiza el griego, eso es interesante. El hombre bajo la fe, la justicia de Dios, la gracia. Tenemos el capítulo 5, la trilogía del del Evangelio y de las cartas de Juan, el lugar histórico de Juan, mundo y hombre, el determinismo de Juan, la perversión de la creación en el mundo, el juicio del mundo y la fe. Posteriormente, él abre ahora el tercer capítulo hablándonos acerca de la evolución hacia la iglesia antigua. Y este es algo muy bueno, cómo maneja los aspectos y desarrollo histórico acerca de la teología. Rudolf Buchmann realmente es un teólogo sorprendente que influenció aún a Karl Barth. No sé si han escuchado acerca de este teólogo. Tiene un libro también que se llama Teología Dogmática de Karl Barth. Un libro me parece que de 12 o 24 tomos, solamente se encuentra en inglés, lastimosamente. Influenció también a Karl Barth en ese movimiento de racionalismo, pero Karl Barth tomó otra línea posteriormente de interpretación. Entonces, el tercer capítulo hablamos acerca de la evolución hacia la iglesia antigua, nacimiento y primer desarrollo de la organización eclesiástica. Y esto es algo muy interesante cuando nos habla de cómo se desarrolla la iglesia. N.T. Wright dice, es muy difícil explicar cómo se desarrolló la iglesia que los argumentos del Jesús, de la historia. Entonces tenemos acerca del desarrollo eclesiástico, tenemos el desarrollo de la doctrina, y en el capítulo 8 tenemos el problema de la conducta cristiana. Entonces son algunos temas que se ven en este libro. Realmente el libro es muy bueno para los que se quieran acercar a una teología del Nuevo Testamento desde aspectos críticos, históricos, literarios, racionalistas. Rudolf Buchmann es de la escuela alemana y todo lo alemán resulta ser realmente bueno. La teología alemana comparada con la teología hispana y la teología gringa o de Estados Unidos es que los alemanes le dan muchas vueltas para llegar a una conclusión, y eso hace interesante también el estudio teológico. Entonces, el primer libro que nosotros recomendamos y presentamos para los estudios bíblicos, teológicos y académicos es la teología del Nuevo Testamento de Rudolf Buchmann, una excelente obra. Para los que quieran acercarse un poco más a la crítica histórica y teológica, acérquense a Rudolf Buchmann, un excelente libro.
se van a dar cuenta de que muchos youtubers manejan algunos argumentos de Rudolf Buchmann y muchas veces dicen, es que yo no estudio teología, yo lo estudio mediante las ciencias bíblicas, pero la ciencia bíblica es un término ambiguo, realmente no podemos hablar de ciencias bíblicas porque no existe ciencia bíblica, simplemente es el uso de las ciencias seculares para la interpretación bíblica. El término correcto es estudio crítico, histórico y literario. Rudolf Buchmann lo maneja y por eso muchas personas cuando escuchan a este personaje se escandalizan porque es un teólogo mal comprendido. Javier Picasa escribió un libro entero tratando de explicar el pensamiento de Rudolf Buchmann. Entonces, este es el primer libro que recomendamos. Puedan comprarla, puedan adquirirla. Va a nutrirles su pensamiento teológico. Existen muchas líneas de pensamientos teológicos. Está Rudolf Buchmann, está Karl Barth, Tillich. Entonces hay varios pensamientos. No se queden con un solo autor, lo que dice tal autor es autoridad. No, hay que también tener varios argumentos, como les comenté. Aquí también en Trilogía del Nuevo Testamento de Hegel es una trilogía más, digamos, una teología que le podemos decir cristiana, evangélica, ortodoxa. Y aquí este autor le contesta y le da de palos también a Rudolf Buchmann. Pero no hay que quedarnos con lo que dijo el autor, sino ir más adelante y conocer las diferentes posturas. El segundo libro que presentamos es este libro de la figura histórica de Jesús. Déjenme buscarlo. De E.P. Sander. Este es un libro interesante, es un libro muy bueno que trata de acercarse a la figura del Jesús de la historia, pero es un libro que bien podríamos decirlo que no es tan complejo. Es de editorial Verbo Divino, lo pueden encontrar en esta editorial. Es un libro conciso, pero eso no quiere decir que no sea bueno. Realmente nos trae lo más importante de los estudios acerca de la figura del Jesús de la historia. Entonces, este libro también lo estamos leyendo en el canal. Me quedé en la página 135. ¿Qué les puedo decir de este libro? Es un excelente libro, también es de aspecto crítico académico. Estamos recomendando libros para personas maduras ya que quieran caminar un poco más adelante en sus estudios bíblicos y conocer también los estudios crítico-históricos y literarios. Sander nos da en este libro una introducción condensada de la figura histórica de Jesús. Son 299 páginas donde trata de abarcar lo más importante de la investigación acerca del Jesús de la historia. Algo que quiero recargar aquí es que no hay que quedarnos con un solo autor. Principalmente cuando yo escucho a personas hablar acerca de los estudios del Jesús de la historia, citan a Piñero. A Piñero es un buen autor, pero hay otros autores acerca de las investigaciones del Jesús de la historia. Y toman como autoridad solamente lo que dijo Piñero, pero hay otros autores. Por ejemplo, Sander tiene varias posturas muy interesantes y que recordemos de que Sander tiene un doctorado en teología
y en el Nuevo Testamento. Y eso no le impide acercarse al estudio del Jesús de la historia. En el primer capítulo tenemos introducción, en el segundo esbozo de la vida de Jesús, una reconstrucción acerca de la vida de Jesús y nos propone varias teorías e hipótesis acerca del origen de este personaje. El contexto político, el judaísmo como religión, las fuentes externas. Ahí nos abarca también las fuentes que tenemos para acercarnos al Jesús de la historia, acerca de las fuentes judías, las fuentes griegas, las fuentes históricas de otros personajes que vivieron en época de Jesús. Tenemos también un estudio acerca del judaísmo del periodo del Segundo Templo. Entonces, aquí en este estudio nos contextualiza lo que es, lo que pudo haber vivido Jesús en su situación como un judío de la época del Segundo Templo. Posteriormente ya entramos a los problemas de las fuentes primarias y ahí es donde trata el problema de los evangelios. Nos habla acerca de la historia de la redacción de los evangelios, los problemas acerca de las fuentes que se utilizaron en los evangelios, cómo, voy a decir esto y muchos se escandalizan, cómo se fue desarrollando algunas historias o podemos decirle tradiciones de comunidades cristianas que terminaron en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y no solamente en los evangelios, sino también literaturas apócrifas que entraron en nuestros evangelios canónicos. Nos habla acerca de dos contextos, el escenario y el método del ministerio de Jesús. Ahí nos aborda lo que es, cómo pudo haber sido el ministerio de Jesús, quiénes pudieron haber sido los seguidores de Jesús, cómo se mantenía el ministerio de Jesús. Y aquí hay una teoría que quiero hacer un video acerca de esto. Realmente, ¿quiénes eran los 12 apóstoles? ¿Eran 12 personas o era un grupo de personas? Les voy a dejar este comentario solamente para que reflexionen. Leemos en las cartas de Pablo de que Jesús, después de su resurrección, se presentó a los 12 apóstoles. El problema es de que posteriormente a la muerte de Jesús y su resurrección, los evangelios no nos hablan acerca de la aparición a los 12, sino a los 11. ¿Por qué Pablo maneja de que Jesús se apareció a los 12 si Judas ya había muerto? Y esto es algo como reconciliar los evangelios y lo que comenta Pablo, teniendo en cuenta de que Pablo fue el primer autor cristiano que dejó testimonio escrito acerca de lo ocurrido, acerca de la figura de Jesús. Y no solamente eso, en el evangelio apócrifo de Pedro, este evangelio que bien pudo haber entrado al canon del Nuevo Testamento, como argumenta Javier Picasa, nos narra la misma situación de que Jesús se presenta después de la resurrección a los 12, que los 12 estaban ahí en la presencia de la tumba. Y entonces, ¿cómo reconciliar esta tradición acerca de estos 12 después de la muerte de Jesús? Sí, Judas había muerto. Entonces, se los dejo de reflexión. Si tienen alguna respuesta, pueden ponerlo en los comentarios y los escuchamos. Y entonces aquí en este libro encontramos una respuesta muy interesante de Sander. No lo voy a decir porque quiero que se acerquen a estos libros y ustedes mismos vean la fuente y estudien la fuente donde estamos sacando la argumentación de estos temas. Entonces, posteriormente nos habla acerca del comienzo del misterio de Jesús, los milagros. Eso es algo interesante, los milagros. ¿Hacía o no hacía milagros Jesús? Probablemente sí hacía milagros. ¿De qué tipos? Lean el libro. La llegada del reino, el reino Israel, los gentiles y los individuos,
contienda y oposiciones en Galilea, la visión que Jesús tenía de su papel en el plan de Dios, la última cena de Jesús. Y aquí algo que me pareció algo interesante es de que pone un epílogo llamado Resurrección. El estudio del Jesús de la historia termina con la muerte de Jesús. Después de la resurrección ya es la historia de Jesús teológico o el Jesús de la fe. Y me parece muy interesante y algo muy acertado de este autor que haya puesto epílogo. Entonces, aquí tenemos este excelente libro. Es un libro que maneja la crítica. Pero si ustedes quieren, digamos, conocer la contraparte acerca de algunas cosas que se mencionan en este libro, o muchas veces este autor usa algunas ideas que no estamos acostumbrados nosotros a estudiar y nos podemos escandalizar. Yo les recomiendo este otro libro. Se llama Jesús bajo sospecha, una respuesta a los ataques contra el Jesús histórico de Micha Wilkin y J.P. Moreland Egg de Editorial CRIE. Yo les recomiendo empezar por este libro. Empiecen por este libro y posteriormente lean este libro, ya que se pueden escandalizar con algunos temas acerca de este teólogo. También tiene un doctorado en el Nuevo Testamento, en el estudio del Nuevo Testamento, y toca estos temas que es difícil tratar en el mundo cristiano evangélico, pero que en la academia ya se está empezando a conocer. Vamos a recomendar otro libro. Vamos a recomendar este libro. Este libro se llama Historia del Cristianismo Primitivo. Este libro me gusta mucho. Lo empecé a leer, les voy a ser sinceros. Llevo apenas unas 20, 30 páginas. Las revisé rápidamente. La compré porque a mí me llama, me interesa, me apasiona los estudios históricos acerca del cristianismo primitivo. Otro libro que puedo recomendarles acerca de la investigación de la historia del cristianismo primitivo es el libro de El Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios de N.T. Wright. No sé si esté en español, yo lo tengo en inglés, que trata de reconstruir también en la tercera parte de este libro lo que era o es el desarrollo de la iglesia cristiana primitiva, la ruptura del judaísmo y el cristianismo, cómo se separan estas dos líneas y cómo tenemos un periodo entre el año 60 y el año 100 donde no existen fuentes para la reconstrucción y saber realmente qué pasó en ese periodo del tiempo de la historia. Recordemos de que existieron los judio-cristianos, cristianos judíos que practicaban la ley. Pablo mismo era un judío cristiano. Él nunca dejó de practicar la ley. Él se apegó a la ley. Jesús fue un judío también. Santiago, el líder de la comunidad, hablar de iglesia cristiana en Jerusalén puede ser un anacronismo porque probablemente no existía. Eran seguidores de Jesús, tenía una comunidad y no podemos hablar de cristianos
o Iglesia Cristiana de Jerusalén. Entonces, la comunidad de Jerusalén o los seguidores de Jesús que estaban en Jerusalén eran judíos que creían de que Jesús era el Mesías. Posteriormente hubo el conflicto entre estos dos grupos, el judio-cristianismo de Jerusalén y los los cristianos gentiles fuera de Jerusalén. Y hay muchas preguntas, mucha duda acerca de lo que pasó en estos dos grupos, cómo se dividieron, cómo los judíos y los cristianos gentiles llegan a ser enemigos aférrimos, a tal grado de que por un lado y del otro lado también modifican algunas tradiciones para poder argumentar de que el cristianismo es de lo peor y el judaísmo también es de lo peor. Entonces hay un periodo de tiempo entre el 60 y el año 100 que se desconoce debido a falta de las fuentes. Entonces, este libro, Historia del Cristianismo Primitivo, se encuentra en inglés. El autor en las primeras páginas nos aborda algo que tenemos que comprender también del estudio bíblico. El autor no trata de hacer una reconstrucción de la historia teológica de la iglesia cristiana, sino trata de reconstruir la historia del cristianismo posterior a la muerte de Jesús. En español tenemos este otro libro, un libro desvalorado. También critican al autor. Se llama Los primeros cristianos por César Vidal. Me lo leí el año pasado. Realmente es bueno y concuerda con muchas otras lecturas que he revisado y he leído, y por lo tanto no tengamos miedo de criticar la obra. Critiquemos a la obra, no critiquemos al autor, independientemente del autor. Aquí tenemos este que está en español, Los primeros cristianos. Si no podemos conseguir esto, Historia del cristianismo primitivo. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? El autor trata de reconstruir la historia del cristianismo. Vamos a leer qué temas trae este libro. Trae en el primer capítulo, nos aborda acerca de una introducción al estudio histórico. ¿Qué es historia? Tenemos que empezar por ahí. Las cartas paulinas, el libro de los Hechos. Aquí también este libro es algo también que tenemos que acercarnos con un poco de cuidado. Tal vez utilice algunos términos que nosotros no conozcamos y algunas posturas que no conozcamos. Maneja la crítica acerca del libro de los Hechos. No abiertamente nos dice que no lo tenemos que descartar, pero nos afirma de que es muy dudoso lo que dice el libro de los Hechos como fuente histórica, teniendo en cuenta de que los argumentos del libro de los Hechos en algunas ocasiones difiere con las cartas paulinas. Y aquí propone el autor de que probablemente a nivel histórico hay muy pocas cosas rescatables del libro de los Hechos, recordando de que el libro de los Hechos nos habla acerca del desarrollo de la historia de la iglesia cristiana y de la historia de Pablo también. Y aquí nos da una respuesta muy interesante también que traigo a colación. Probablemente el escritor de los Hechos haya sido un alumno, probablemente de Pablo, que no entendía realmente la postura de Pablo. Y esto es algo muy común en el desarrollo teológico.
Los alumnos de Bookman, poniendo el ejemplo del libro de Teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bookman, los alumnos de Rudolf Bookman escriben en algunas ocasiones una postura diferente a su propio maestro y son de la misma escuela, poniendo ese ejemplo de que tal vez un alumno, nos dice el autor, pudo haber escrito el libro de los Hechos teniendo una concepción muy diferente al pensamiento de su maestro que fue Pablo. Estas son unas cuestiones que nos hablan en este libro. Nos habla acerca de a dónde empezar. Tuvimos un pequeño problema, pero ya estamos. Entonces, en el segundo capítulo nos habla acerca de los primeros comienzos, apariciones de Jesús resucitado, reagrupación en Jerusalén, porque está en tela de juicio, en donde realmente se juntaron los discípulos después de la resurrección de Jesús. Los evangelios difieren en cuanto a esto, unos dicen que fue en Jerusalén, otros dicen que fue en Galilea. Nos habla de Pentecostés, un grupo judío, y eso es algo que tenemos que comprender también. Los primeros cristianos fueron judíos practicantes. En el tercer capítulo vamos a aprender acerca de Esteban y su grupo, hebreos y helenistas, el problema y su solución, el estallido de la persecución. Posteriormente, en el cuarto capítulo, vamos a aprender acerca de la dispersión de lo que es la iglesia cristiana en Samaria, Antioquía, Pedro y Cornelio, Pedro. Posteriormente ya nos vamos a ir en el capítulo 5 acerca de Pablo. Los años perdidos de Pablo. Recordemos de que Pablo es un personaje enigmático también en el cristianismo y cómo él pasó un tiempo también de instrucción y no solamente se apareció después de haber tenido lo que es esa revelación. Pablo, los años ocultos, el Pablo precristiano, la conversión de Pablo antes de la conferencia de Jerusalén. Posteriormente, el capítulo 6 nos habla de acerca de acuerdos y conflictos, cronología paulina, Hechos y Gálatas, una cronología absoluta. Y aquí nos habla del problema que hay entre el libro de Hechos y la carta de Gálatas. Realmente fue Gálatas, nos está describiendo lo que aconteció en el libro de los Hechos, porque parece ser de que el autor de los Hechos maquilla lo que sucedió. ¿Hasta qué punto podemos ver como un relato histórico lo que aconteció en el gran concilio de Jerusalén en Hechos 15 y los argumentos que da Pablo en su carta a los Gálatas? Eh, entonces es confuso la historia en este punto y el autor nos maneja esto en este punto de la historia. La conferencia de Jerusalén, el problema en Antioquía. Posteriormente nos vamos a estudiar las misiones de Pablo, el curso de la obra misionera de Pablo, la naturaleza de las comunidades paulinas, problemas de las comunidades paulinas. Posteriormente ya nos va a hablar el libro acerca del cristianismo, de judaizar el cristianismo, el problema entre la iglesia de Jerusalén y Pablo. A este punto yo a veces reflexiono hasta qué punto está coloreado la narrativa histórica. Recordemos de que los autores escribieron desde la teología, no desde aspectos históricos como podemos comprender hoy en día.
y hasta qué punto está retocada la relación de Pablo y la iglesia de Jerusalén. En la carta de Gálatas nos narra cómo Pablo ni siquiera menciona a los apóstoles, dice, me reuní con aquellos que dicen ser algo. Al final no da una respuesta realmente de lo que aconteció en esa reunión, cosa que sí lo encontramos en el relato de Hechos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ver ese conflicto entre Pablo y la iglesia de Jerusalén? Encontramos otro dato interesante también, y lo encontramos en Hechos también, que Pablo les pide a las iglesias gentiles que oren por él porque iba a ir a Jerusalén. Independientemente de lo que aconteció, todos sabemos la historia, pero parece ser que Pablo no estaba pensando en lo que iba a acontecerle acerca de su captura y su envío a Roma, sino lo que iba a acontecer al contacto con la iglesia de Jerusalén de Santiago. Y por esa razón llevaba estos recursos, esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén, probablemente para apaciguar tal vez cómo iba a ser tratado Pablo. Entonces no lo sabemos, pero nos abre a, a pensar esto. Entonces, en este capítulo nos habla de judaizar el cristianismo, fue el conflicto que hubo, porque la iglesia cristiana parte del judaísmo, no parte del pueblo gentil, y los cristianos judíos practicaban la ley, practicaban las tradiciones judías y las fiestas y aún la circuncisión. En el capítulo 8 vamos a encontrar esto, judaizar el cristianismo. Santiago nos va a hablar del personaje de Santiago, escritos de un cristianismo judaizante, la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 9 nos va a hablar acerca del cristianismo paulino después de Pablo, una escuela paulina o escuelas paulinas. Y posteriormente ya nos habla de un catolicismo primitivo. Y aquí ya está finalizando el libro, donde nos habla acerca también de las cartas tritopaulinas, que no fueron escritos por Pablo, sino una escuela o escuelas paulinas. Y cómo estas cartas que no son de Pablo, muchas veces se escandalizan, muchas veces hasta dicen, no, esas cartas no son de Pablo. Pero aquí el problema no es que sea o no sean de Pablo, sino lo interesante es que nos está relatando probablemente la historia de los problemas y conflictos que tuvieron las iglesias cristianas después de después de la muerte de Pablo. Y esto es algo que tener en cuenta para poder reconstruir la historia, porque como nos habla el autor en la introducción, hay un periodo de tiempo entre el año 50 y el año 100 donde no existen fuentes para poder reconstruir realmente lo que aconteció en la historia del cristianismo primitivo. Y por lo tanto las cartas tritopaulinas nos ayudan a comprender algunos problemas que surgieron posteriormente a la muerte de Pablo y cómo estas escuelas o escuela paulina nos cuentan en estas cartas cómo pudieron haber resuelto estos problemas en esa comunidad. Y nos habla al final acerca del catolicismo primitivo, cómo ya se va formando la gran iglesia, la gran ortodoxia. En el capítulo 10 nos habla del cristianismo juánico
y al final nos habla de la iglesia en el en el imperio romano. Entonces, como ven, este libro trata de abordar el problema acerca de poder reconstruir la historia del cristianismo primitivo, los problemas que se desarrollaron en ese periodo del tiempo y que hay muy pocas fuentes para poder construir realmente una historia. Este libro es recomendable, es un libro académico. De hecho, la editorial en inglés es una editorial académica. Me parece que se encuentra en español. La editorial Sígueme, me parece, son de los libros blancos. Si no, tenemos aquí también otra opción, Los primeros cristianos. Independientemente del autor, el contenido es bueno, nos cuenta también los mismos problemas que surgen al tratar de encontrar una reconstrucción de lo que es el cristianismo primitivo. Entonces ya hablamos acerca de los libros para el estudio de la teología del Nuevo Testamento, acerca de la historia de la historia del cristianismo primitivo, una reconstrucción. También aprendimos y vimos un libro acerca, también tiene que ver con la historia del periodo del Segundo Templo, lo que es la reconstrucción del Jesús histórico. Y ahora vamos a hablar de los libros para el estudio de la Biblia hebrea. Solamente voy a presentar 3. Ya nos estamos llevando más tiempo de lo planeado. Vamos a irnos rápido. Estos libros que estoy recomendando son libros que estamos estudiando en el canal. Algunos libros ya llevo más de 100 páginas, otras apenas las comenzamos, como el del cristianismo primitivo. Y más que nada es para acercarles a qué es lo que estamos leyendo este trimestre. Cada 3 meses tratamos de leer nueva literatura y de aquí parten muchos temas en el canal. No crean de que así solamente porque a lo loco solamente damos los temas en el canal, sino que también consultamos literaturas para poder traer los argumentos en el canal. Vamos a empezar con la Biblia hebrea. 2 libros vamos a presentar, 3 me parece. Este libro se llama La Biblia en su mundo. Es de K.A. Kitchen. La Biblia y la arqueología el día de hoy es un libro para acercarnos al estudio bíblico y arqueológico. Ya llevamos este libro no llevamos muchas páginas, son 50 páginas las que llevamos. Lo que puedo comentar así, solamente leyendo esas páginas y conociendo un poco del pensamiento del autor, este libro no nos vamos a escandalizar cuando nosotros nos acercamos a este libro. Trata de ser un libro equilibrado entre la crítica y los estudios bíblicos. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero hay otras cosas que sí llego a la misma conclusión y hay otras cosas en las cuales estoy aprendiendo acerca de la arqueología y cómo es que se va desarrollando este estudio para poder comprender el mundo de la Biblia. Como he dicho en muchos canales, en muchos programas, la Biblia no se escribió para el siglo XXI. La Biblia no fue escrito para el pensamiento contemporáneo,
sino que está escrito para un mundo antiguo y la arqueología trata de desenterrar ese mundo antiguo. Acerca de las evidencias, ¿realmente importa la evidencia arqueológica para la credibilidad de la Biblia? Puede ser que en algunos sectores esto tenga mucho peso, pero para otros no. Hay un libro que leí hace días también hablando de la arqueología y la Biblia, donde nos dice de que la arqueología no busca demostrar credibilidad a la Biblia. El hecho de pensar de que la arqueología busca darle credibilidad a la Biblia es suponer que esta ciencia no sea considerada una ciencia. Al contrario, la arqueología y la Biblia en muchas ocasiones no van a concordar, aunque le tratemos de buscar 5 patas al gato, pero sabemos que tiene 4. Entonces, este libro nos aborda también ese mundo antiguo, ese periodo antiguo. Nos habla desde el periodo de las primeras culturas y su relación con la Biblia. Tenemos acerca de la historia del Enuma Elis, la historia de Artaxerxes, cómo estas culturas, estas historias y literaturas eran historias que se compartían en ese tiempo. Nos habla de varios descubrimientos arqueológicos que hablan acerca de estas literaturas, de estos pueblos, cómo se fue desarrollando y la influencia con la literatura de la Biblia hebrea desde un punto, podemos decirlo, equilibrado, para que no nos vayamos a escandalizar. Entonces, esto también nos abre un panorama a entender cómo se trabaja en la arqueología y no estar, bueno, a veces también caemos en el error. Me incluyo porque estamos aprendiendo. Es de sabios reconocer que estamos aprendiendo y probablemente hayan argumentos que vamos nosotros actualizándonos y también aprendiendo de esas caídas. Entonces, hay argumentos interesantes de este libro donde aborda acerca de la evidencia arqueológica y la Biblia. El primer punto es que la arqueología no trata de buscarle credibilidad a la Biblia, sino un acercamiento y reconstrucción de lo que pudo haber sido los acontecimientos en el pasado. Y otro punto que también me pareció lo interesante y no lo había tomado a consideración es cómo la falta de evidencia no quiere decir de que sea realmente absoluta y verdadera, sino que es probable de que hayan nuevos descubrimientos arqueológicos que puedan actualizar nuestro conocimiento en cuanto a algunas cuestiones que nosotros sabemos acerca de la arqueología y la historia del mundo bíblico. Entonces, este libro es un libro equilibrado, yo lo he leído, lo estamos leyendo. Realmente lo recomendamos en el canal. Se encuentra en el software Logos. Este libro también, el pasado se me olvidó decirles, lo pueden encontrar en el software Logos. Este libro también la pueden encontrar en el software Logos. Y el último libro que traemos a comentar es este libro. Es un libro que ya tiene un tiempo que salió, ya tiene un tiempo que se encuentra ya estos estudios. Se llama la religión de Israel, un estudio histórico. Trata también de acercarse a este libro, otro libro que tenemos aquí, que es la historia de los primeros cristianos, que no trata de reconstruir una historia teológica, sino que trata de construir la historia del desarrollo eh, de la religión de Israel. Hemos tenido varios programas en el canal hablando acerca del contexto cultural primitivo de la Biblia hebrea,
acerca de cómo va evolucionando el pensamiento teológico de la Biblia hebrea, hablando del Antiguo Testamento. Y yo les he comentado de que la religión de Israel no permaneció estática, sino que evolucionó a través del tiempo, de la historia, de los conflictos que tuvo este pueblo, de la reflexión teológica posterior, tanto después de la destrucción del primer templo como del segundo templo, hasta su desarrollo en el periodo del judaísmo rabínico. Entonces, más que nada, este libro trata de reconstruir la historia de la religión desde la época nómada, la época de los reyes, la época post destrucción del segundo templo, la época legalista, la época eh, de los rabinos. Entonces, este libro me parece muy bueno, lo he leído hasta estos días, he estado leyendo este libro, me ha llamado mucho la atención. Maneja cosas interesantes. Es un libro ya antiguo, pero recordemos de que los nuevos libros, los nuevos estudios se basan en los trabajos anteriores y me parece realmente bueno este libro, solamente que hay que acercarse con cuidado. No es un libro para nuevos cristianos, es un libro para alguien más maduro en el estudio teológico y bíblico. Yo siempre recomiendo este libro para empezar. Introducción al Antiguo Testamento de John Drake. Maneja algunas cuestiones similares pero resumidas acerca de la historia de la religión de Israel, este libro. De hecho, el contenido de este libro se divide en dos partes. La primera parte nos va a hablar de la historia de la religión de Israel en los diferentes periodos bíblicos, desde el desarrollo, como lo estaba comentando. Este libro nos va a abordar, está dividido en dos partes. La primera parte nos va a hablar acerca del desarrollo histórico de la religión de Israel, va a tocar cuestiones críticas, culturales, y la segunda parte va a tocar lo que es la teología del Antiguo Testamento. Entonces, empezar con este librito y posteriormente acercarse a este libro que, como dice también su introducción, no trata de hacer una reconstrucción teológica, sino una reconstrucción histórica de la religión de Israel. Estoy en la etapa nómada de la religión de Israel, y ahí se tocan muchos aspectos culturales, muchos aspectos de la antigua religión de Israel, acerca de los dioses, diosas antiguas, viejas tradiciones de Israel, cómo se fue desarrollando lo que es los sacrificios, la adoración a los espíritus, a los fantasmas. También el pueblo de Israel tenía esa antigua creencia acerca de la magia, y podemos encontrarlo también en el texto hebreo. De una forma velada se encuentra en la Biblia hebrea acerca de los sacrificios, acerca de la sangre, acerca de algunas creencias del mundo antiguo y la Biblia hebrea. Me parece interesante la primera parte. Ahorita estoy en la primera parte, no he leído todo. Solamente les puedo compartir acerca de ese periodo. Es un libro que no tiene miedo de hablar, y por eso yo recomiendo que primero se acerquen a este. Posteriormente acérquense a este. Me costó, este libro está en Logos, está de forma
económica, $5 me parece que me costó, y es parte de una colección que se llama, déjenme buscar, se los quiero mostrar así de rápido. Vamos a compartir pantalla. Este libro me pareció buenísimo, realmente, para acercarse a ese mundo antiguo de la religión de Israel y su desarrollo. Este libro me pareció fantástico. Voy a compartir pantalla, como vemos aquí. Podemos encontrarlo en el software bíblico Logos como parte de una colección que se llama Estudios Clásicos sobre la religión y la cultura judía en la época de Jesús, que es uno de los temas que también son temas interesantes y que existen pocos libros para abordar este tema. Esta colección trae varios libros de esa época, como ven, eh, son económicas si se compran de forma individual. Dice: bosquejo histórico de los judíos desde la destrucción de Jerusalén, la esperanza mesiánica de Israel hasta el tiempo de Jesús. Me parece muy, muy buen tema. La vida de los artesanos judíos en tiempos de Jesús, según las fuentes más antiguas. Documentos judíos de la época de Edras. Desarrollo religioso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando de ese periodo intertestamentario y toda la literatura que se desarrolló en ese tiempo. Es una falacia decir de que fueron años de silencio, fueron años de desarrollo literario y teológico del judaísmo, que posteriormente Hagnia rechaza, y el cristianismo también ya es un grupo aparte y por lo tanto ya no se encuentra entre el pensamiento del cristianismo en desarrollo, pero que parte de muchas ideas que surgieron en ese periodo del tiempo, que es llamado el periodo intertestamentario. Tenemos estudios sobre el judaísmo, la cabala, su influencia en el judaísmo y el cristianismo, el Mesías judío y el Mesías cristiano, un estudio de la historia más temprana del cristianismo. Como ven, parece ser que son temas que a veces se tocan en algunos canales. La religión de Israel, un estudio histórico, este es el que tengo. Está a $10, 200 pesos me costó. Los otros libros están un poco más económicos. Entonces, estos libros me parecieron excelentes para tener una visión de lo que es la época del periodo del Segundo Templo, o llamado la época de Jesús. Esos libros son buenísimos, aunque ya tienen, como les digo, un tiempo que se escribieron, pero que muchos libros actuales se basan en los libros, los autores anteriores. Recordemos de que ningún estudio bíblico, ningún teólogo parte de la nada, sino de trabajos anteriores, y solamente probablemente se actualizan unos datos. Entonces, ese libro que recomendamos, parte de esa colección. Dios mediante, esperemos podamos adquirir la colección completa y hacer un estudio panorámico de lo que es ese periodo tan interesante, tan complicado y tan discutido, que es el periodo del judaísmo de la época de Jesús. Entonces, estos son los libros que recomendamos esta noche. Ya estamos pasándonos de la hora. Su servidor ya se está quedando sin aire, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hace días estuve enfermo,
por eso no subíamos programas más seguidos y me puse mal, y pero nuevamente estamos con ustedes tratando de dar un granito en, en la historia también. El día de mañana no sabemos si estamos o no estamos en este mundo, pero quiero dejar un recuerdo por lo menos en el canal de YouTube, y por eso abrimos este canal, para que la memoria no sea olvidada cuando el Señor ya nos llame a su presencia. Entonces estos días estuve mal, pero ya estoy tomando los medicamentos y ya la respiración ha mejorado bastante. Pero vamos a tener programas, tal vez un programa a la semana, porque nos mandaron a descansar y estamos regresando a hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es la lectura de los libros, la recomendación de los libros, los estudios teológicos, críticos, literarios de la Biblia hebrea y de la Biblia griega o del Nuevo Testamento. Entonces, mis amigos, muchas gracias. Denle like al canal. Ustedes nos apoyan eh, viendo nuestro contenido, compartiendo nuestro contenido. Los libros lo pueden conseguir en Logos, algunos las pueden conseguir en Amazon, en Kindle o en la en los libros de Editorial CRI en formato ebook, y también se encuentran en formato físico, pero recordando de que ya nos estamos cambiando, ya la tecnología, ya estamos adaptándonos a los libros digitales, porque a veces en la noche quiero leer, y leer un libro de noche sabemos que es muy difícil a comparación de un libro digital. Estamos descansando, agarramos nuestra tablet y leemos un libro, ajustamos solamente la luz y estamos leyendo aún en nuestro descanso de noche. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en otra ocasión.